tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Todo tiene un porqué. Casi no tenemos voz después de todo lo que cantamos con Dani Herrero. Pero hoy otro es el tema y tiene que ver con la respiración. Porque la respiración es fundamental para cualquier ser vivo. Pero no es lo mismo respirar el aire, como nosotros los seres humanos, que respirar bajo el agua. ¿Por qué nosotros no podemos respirar bajo el agua? Es la pregunta que dispara el programa de hoy. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Bueno, la que corta la respiración hoy es Dinesio. No era acá el casting de No se Yuya, puso nada no. de arriba. No, pensé que era el casting de Yuya después. ¿no? Ah, perfecto, No. una de las paquitas. Vuelve pero al le faltan canal. las botas Le largas. faltan las botas, sí. Y se sí. cubría hasta un poquito más, con las botas. Se cubren más las botas que el vestido, pero ni siquiera las trajo. Bueno, ¿todo bien? Bien, muy bien. Perfecto. No me puedo No ni se reír. puede ni mover, ni sonreír, porque se puede escapar. ¿Cómo le va, Connie? Yo estoy muy bien. Y ustedes, chicos, no podrán respirar bajo el agua. Yo sí. No les voy a comentar. Es que vos no sos un ser humano. No. No le queríamos contar a la audiencia hasta ya el mes de septiembre o octubre, pero evidentemente estamos en presencia de un ser extraterrestre. Sí, la sirenita. Quiero que hoy me digan Connie, la sirenita Ballarini. Dios mío. La sirenita. La sirenita vas a escuchar en cualquier momento cuando te vengan a buscar, querida. Bueno, ella sí, se somete a una prueba todo por el programa. Todo. Lo que hizo es fantástico, lo vamos a develar en un ratito nada más. Y Cristian Domínguez, ¿qué Yo, cuenta? Bien, acá ando. Me cuesta respirar abajo del agua. Fuera del agua también me cuesta respirar. Lo notamos, tenés como un cierto agite ¿viste? a Hablo veces, estoy como agitado siempre. Me falta Sí. estado físico. Eso te iba Estado a decir. físico me falta. Como salir a correr. De hecho, hoy vamos a tener un profesional del lado que me va a enseñar más o menos a Esto. que me diga una rutina como para correr un poquito en la calle. Recién corrí hasta la puerta de Figueroa Alcorta. Más que una buscar a rutina alguien. para correr, lo que te puede dar es una rutina para nadar, que es un ejercicio fantástico. Pero- A él le vino muy bien. Ya vamos a hablar de nuestro invitado, de uno de nuestros invitados, porque él tenía asma, por ejemplo. Claro. Y encontró dentro de la natación, bueno, pero no nos anticipemos, que a vos te gusta tanto, Sí, ir me metiéndote encanta. de a poquito y, bueno, no dejar nada para después. No. La ansiedad. La ansiedad, así me Tenemos, dicen. ya veo ahí una gran pecera, Sí, porque sí. me gusta la experimentación. Me gusta que veamos in situ, en el lugar, veamos algunas cuestiones para graficarle a todos ustedes de lo que estamos hablando. Ahí tenemos la pecerita hermosa. Divina, divina. puedo Yo llevar tuve una después? pecera cuando era chico, me No me gustaba digas. mucho. No, bueno, pero hay que ser muy responsable, como con cualquier animal. Y ahora nos vamos a meter justamente en esto. Vos no tuviste animales, ¿no, Cris? No, nunca. ¿Sabés que se Sí. nota? ¿Por qué se nota? Tengo esa sensación. Soy Sos hijo tan único. egoísta. Sí, bueno. Bueno, Qué malo que son, pero es verdad. La No, gente es me verdad. dice, se nota que no tuve animales, No, no tengo Que no hermanos. corres, que que no no haces haces ejercicio. ejercicio, que estás todo el día en Facebook. Sí, también. bueno, También Twitter. una de las respuestas evidentes del otro lado, yo me imagino a la gente diciendo, ¿por qué no podemos respirar abajo del agua? Y porque tenemos pulmones y no branquias, querido. Claro. Bueno, Sí, obvio. sí, pero vamos a ahondar un poquito más y vamos a profundizar en el tema. ¿Quién viene? Primer invitado, adelante. El biólogo Federico Argemi. Licenciado en biología, trabaja en diversas investigaciones vinculadas a los peces y es supervisor del acuario de Fundación Temaiken. Federico, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué edad tiene, Federico? 41. 40, es más chico 41. que yo. Ah. Por un año, Federico, por una. Pero muy bien, me encanta que vayamos. Traemos gente joven, me gusta esto porque genera también una empatía con muchos. Le queremos llegar a muchos chicos también, muchas bien. chicas, para que profundicen, para que tengan un conocimiento. Y esto, en definitiva, lo que busca el programa es ser un disparador. Si hay algún tema que les guste un poco más, empiecen a ahondar y a fijarse y a estudiar un poco más. Pero me gusta esto porque, uno en general asocia a los científicos, tipos más grandes, ¿viste? Tipos de mayor edad. No, tenemos jóvenes científicos argentinos que son geniales, como nuestro amigo Federico, que es biólogo. ¿Por qué no podemos respirar abajo del agua? ¿Por qué? Porque no lo decidimos nosotros. Es algo Porque que así estamos diseñados. no, es así. Fuimos diseñando a lo largo del tiempo una salida del agua y acá estamos. Ingresamos nuevamente al agua cuando con ciertos organismos como los delfines, las focas, los elefantes marinos, pero nosotros nos mantenemos afuera. Pero volvemos al agua. ¿Con qué? Con los deportes. Volvemos al agua con la natación, volvemos al agua con el buceo, porque es un medio hermoso, porque nos interesa para conocer, para disfrutar, para hacer mucho tipo de recreaciones. Entonces, Bueno, volvemos secundariamente al agua. Vamos a ¿no? hablar después de los distintos tipos de animales, porque las ballenas, por ejemplo, son más parecidos a nosotros, es decir, son de sangre caliente, no de sangre fría, Exacto. y necesitan el oxígeno que hay en el aire para respirar. Porque convengamos que el oxígeno obviamente está en el agua, pero en una proporción distinta. Está mucho más disuelto, hay menor cantidad de oxígeno disponible. Si nosotros hablamos del aire, el aire está formado por distintos gases, no solamente el oxígeno. El oxígeno nada más forma el 20% del aire total que podemos tener, ¿no?
En el agua es mucho menor la cantidad de oxígeno, por eso los organismos necesitan o tuvieron una especificidad en desarrollar las branquias que les permiten esto, captar el oxígeno del agua, empezar a intercambiar, a capturarlo y a poder utilizarlo como un medio de energía muy importante. El oxígeno es uno de los principales dadores de energía y lo que permite el metabolismo en los organismos. Nosotros necesitamos más oxígeno que los peces porque la sangre caliente hace que necesitamos más energía para poder calentar nuestro cuerpo. Exactamente, tenemos mayor consumo de oxígeno porque necesitamos calentar el cuerpo porque lo mantenemos caliente y esas reacciones químicas que pasan dentro de las células, dentro de nuestros cuerpos, se ve asociada al oxígeno directamente. Recién apareció un gráfico y me gusta y es interesante porque él decía, venimos del agua, bueno, toda la evolución, venimos del agua y obviamente ahora regresamos por recreación, pero se fue cambiando todo el organismo. Exactamente, ahí vemos en esa imagen, es muy linda, de un libro, y lo que vemos es esto, empezamos con los peces que tienen este sistema de branquias para captar el oxígeno y después empezamos a abandonar ese agua, a colonizar la tierra y bueno, nos fuimos adaptando en todo, desde los modos de locomoción, la vista, el olfato, hasta la respiración, ¿no? O sea que venimos digamos, de peces. De peces. Evolutivamente fuimos cambiando. La evolución marca toda una línea de cambios que estos cambios son inimaginables porque no son algo que sucedió de ayer a hoy, sino que vienen de millones de años claro. que van cambiando. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos y evaluamos un número de especies chicos. En la actualidad no hablamos de organismos más evolucionados o menos evolucionados porque todos vivimos en la misma época, ¿no? Pero de aparición más temprana o aparición más tardía. Nosotros aparecimos mucho más tarde que todo el resto de los organismos que nos acompañan. ¿Y hay algo a la inversa? O sea, que desde la Tierra fue al agua, digamos, la adaptación. La adaptación sí, o sea, pero no lo vemos sobre, por ejemplo, el sistema respiratorio. Sí lo vemos sobre la locomoción o la natación, es decir, cetáceos que perdieron sus aletas desde peces, pasaron a tener miembros como manos y pies, volvieron a adquirir aletas para poder desplazarse en el agua. ¿Cómo se va adaptando al medio en el que uno está? Evidentemente tiene que ver con eso. Y le pasa lo inverso a los peces, digamos. Cuando vos los sacás del agua, mueren, se ahogan, digamos, porque esas branquias de las que hablábamos tienen esos filamentos que cuando están en contacto con el aire se pegan y no, bueno, lo estoy explicando quizás de una manera muy didáctica, pero... Hay una imagen donde muestra las branquias como son, que están formadas por dos láminas. Sí. Esas láminas lo que permiten, tienen a su vez, vamos a hablar simple, como si fuesen dos hojas y esas hojas están cortadas muy pequeñamente y eso hace que permita pasar el agua entre esas. Esas laminillas tienen una forma celular muy básica y por cada una de esas laminillas, hay distintas células, distintos formatos celulares, pasa un glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo entra casi en contacto directo con el agua y eso permite el intercambio gaseoso, ¿sí? Esta es un poco la circulación del agua en lo que es un pez. En un pez no es como nosotros respiramos y ¿qué hacemos? Utilizamos el diafragma, ampliamos nuestra capacidad torácica, hacemos una bomba de vacío para que ingrese el aire. El pez lo que hace es nadar constantemente y lo que genera es que el agua fluya con la boca a través de las branquias. Lo vemos en grandes tiburones que nadan constantemente con la boca abierta como si fuesen amenazantes y la realidad es que es una necesidad para ventilar todo el tiempo y intercambiar los gases eliminando dióxido de carbono y tomando el oxígeno del agua. Hay un tema que tiene que ver con el dormir. Vamos a volver a hablar en un ratito del delfín y su particularidad. Pero los peces, ¿duermen? Duermen. Los peces duermen. Lo que tienen es esta particularidad que pueden impulsar el agua a través del movimiento de la boca. Entonces pueden estar posados. Pueden estar quietos. Como lo vemos, mirá, en la imagen justo de una morena. Abre la boca, la cierra y eso impulsa el agua y la morena está quieta, no está nadando. O sea, es involuntario, digamos. Pensé que se refería a Caro cuando dijo la morena está acá atrás. Claro, por eso yo hablé, ¿viste? Claro, digo, mira, no, porque justo veía la imagen de atrás. Atrás. Perfecto. O sea, pueden estar quietos, pero con la boca... Con el movimiento de la boca. El movimiento de la boca genera ese flujo de agua que necesitan para hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Perfecto. Vamos a ver en un ratito con diferentes experimentos cómo encontramos diferentes gases dentro de lo que es el agua. Y además recién decíamos, ¿no? Los peces, al igual que nosotros, también se nutren del oxígeno. La manera de llegar o de filtrar ese oxígeno es diferente en el aire, obviamente, que en el agua. Tenemos la pecera, que me encantó, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Vamos a verla, por favor, Federico, acompáñeme. Vaya de aquel lado, porque en el medio nos tapa el agua. Que eso espero que no ocurra con el programa en general. Ojalá que no. Pero acá estamos, divina la pecera. Evidentemente, lo que tienen que tener todas las peceras es justamente aire, ¿no? Claro,
Lo que tiene una pecera, el pez necesita el aire. Si el agua fuese estancada, ¿qué sucede? El agua al estar estancada no tiene una renovación de oxígeno y lo va perdiendo naturalmente, es lo que después vamos a mostrar en un experimento que hicimos. El agua está en movimiento, lo que genera estas burbujas es un rompimiento de la película del agua, y permite el ingreso de oxígeno. El oxígeno, cuando usamos aireadores, no entra por la burbuja, sino que entra porque rompemos la película superficial del agua. Ahí comienza el movimiento, es lo mismo que las olas. No podría estar tapada la pecera. Exactamente, donde tenemos tapado estamos generando aire. Si bien estamos generando el aire, el movimiento no puede estar al ras, ¿sí? Necesitamos un movimiento de agua. Y esto hace que los organismos estén vivos, o sea, que puedan vivir y subsistir. También las plantas, bueno, acá creo que son artificiales, ¿no? Pero las plantas también... Las plantas tienen un sistema, nosotros conocemos lo que es fotosíntesis, que lo que generan es una liberación de oxígeno a través del consumo de dióxido de carbono, porque son organismos autótrofos, generan su propio alimento. Tema que ya hemos hablado en este programa y fuimos aprendiendo de a poco, me encanta. Ya Exacto. nos lo dice, en este caso Fede, nosotros sabemos de qué está hablando. No somos tan burros como éramos hace 20 días. Bueno, ¿qué pasa si nosotros le sacamos Va a comenzar... plantas y los aireadores? Sacamos plantas y aireadores, va a empezar a decaer la concentración de oxígeno. Mueren aún estando dentro del agua. Exactamente. El medio no es propicio. Un organismo para vivir como nosotros necesitamos condiciones medioambientales típicas. Por ejemplo, un tiburón vive en un ambiente con una característica determinada, no puede vivir en cualquier lado. ¿Por qué no tenemos tiburones blancos en Argentina? Porque las condiciones no son propicias para él. ¿Por qué no tenemos peces payasos en nuestras costas? No se forman arrecifes de coral en nuestras costas, porque las condiciones son distintas. Los organismos que están viviendo acá están adaptados al medio ambiente que nosotros tenemos. Tenemos un experimento que tiene que ver con Esto eso. fue ¿verdad? un experimento que hicimos 2 tratamientos. Nosotros en biología usamos eso de tratamientos, ensayos, experimentos en 2 modos. Uno donde hervimos el agua la pusimos y la hervimos y la dejamos reposar En el desde rojo, ayer digamos. en 24 horas, en rojo. Y el azul es agua que tomamos directamente. ¿Sí? Lo que vemos, a diferencia de uno del otro, es que al mantener esta cerrada, la ebullición lo que genera es un aumento de temperatura y una liberación de los gases disueltos. Cuando la dejamos en reposo no vemos burbujas, pero comenzamos a ver que se empiezan a formar burbujas a distinto nivel porque se empiezan a liberar esos gases, por más que ambas estén en forma estancada, ¿no? Sí, bueno, pasa muchas veces cuando dejas el vasito de agua en la mesa de luz. Exactamente. Y después ves que aparecen burbujas. Las burbujas. La mala onda, La mala energía. No, es un tema natural de Es un tema natural. la ciencia, chicos. Eso es lo que se ve también, las concentraciones de oxígeno, por ejemplo, hacia los polos con respecto a los trópicos. Los trópicos, la temperatura del agua es mayor y hay menor cantidad de oxígeno disuelto. Cuando nos alejamos más, aumenta la concentración. Lo mismo en profundidad, varía metro a metro que vayamos bajando, ¿no? Exactamente. Bueno, es muy interesante y vamos a seguir charlando con Fede, pero me gustaría sumar a alguien más a esta charla. Un hombre que casi podríamos decir vive tanto adentro como afuera del agua, porque le encanta nadar. Presentación. Matías Solá nació y se crió en Tucumán. Es nadador de aguas abiertas gélidas sin traje de neopreno. Comenzó a practicar natación a los 21 años, cuando ya era grande para tener una carrera como profesional. Por eso decidió nadar en aguas abiertas, una opción que le ofrecía otras posibilidades más allá de la competición. Entre 2013 y 2015 logró cruzar los estrechos y canales que unen los 5 continentes. En 2015 atravesó el estrecho San Carlos en las Islas Malvinas junto a una deportista inglesa de 60 años. Matías era asmático y la natación le permitió curar sus pulmones y problemas respiratorios. Y aquí lo tenemos. Matías, hola. Nunca te lo dijeron. Hola, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Un placer tenerte acá, ¿eh? Muchas la verdad, gracias, a mí un fenómeno, también. gran deportista. Y un hombre que empezó relativamente tarde dentro de lo que es el mundo de la natación, ¿no? Sí, a los 21 años aprendí a nadar en Tucumán. ¿Aprendiste a nadar? Aprendí a nadar a los 21 años, sí. Ahí empecé mis primeras brazadas. A los 6 meses de haber aprendido a nadar, me federé como nadador y empecé a competir regionalmente en el norte argentino, en piletas, en las competencias que se hacen en el norte. Y nada, me enamoré de la natación, curé mi asma a través de la natación. Y así ¿Empezaste a empecé. nadar por el asma? Empecé ¿Te por- recomendaron hacer deporte y elegiste la natación o te recomendaron puntualmente natación? No, toda mi vida yo fui asmático desde que era chiquito, tenía muchísimos tratamientos, me pinchaban por todos lados y usaba el PAF.
Y nunca pude hacer actividad física en la primaria, en la secundaria. Siempre aprobaba de educación física con certificado médico, me acuerdo. Era el único que no iba a hacer actividad física. Y ya en mi época de universidad, ella estaba viviendo en Tucumán. Mis compañeros me invitaban a jugar al fútbol y todo, y bueno, yo sabía que no podía ir, y ahí fue cuando enfrenté el asma buscando una pileta que los médicos siempre me decían: nada, que te va a hacer bien a los pulmones. Y bueno, Es increíble, ¿no? Porque de pibe nada y de grande nada. Y de grande nada. Es impresionante la diferencia. Exactamente. Bueno, pero te agarra esta locura por la natación que te lleva a salir de la pileta y a ir a aguas abiertas y a aguas gélidas, aguas que, bueno, donde incluso hay toda una sensación en el cuerpo que complica el desarrollo de la actividad. Sí, descubrí esta disciplina, que es una disciplina nórdica que se practica mucho en los países nórdicos, aquí en Argentina, con el desafío de unir los 5 continentes sin traje de neopren. Y ahí empecé a prepararme aquí en Argentina para saber si yo realmente podía unir esos estrechos en el mundo, que uno de ellos era el estrecho de Bering, cerca del Círculo Polar Ártico, y lo tenía que hacer 134 kilómetros en 3 grados. Entonces, ¿Pero por qué sin traje? porque primero fue un desafío personal y en el transcurso de mi preparación descubrí que cada vez que me entrenaba en 20 grados, en 15, y cada vez me animaba a menos temperatura. Entonces fue todo un descubrimiento, no es que fui y busqué en nadar en 0 grados. Fue todo un proceso de decir, bueno, pero si puedo nadar 1 hora en 10 grados, ¿cuánto puedo en 5? ¿Cuánto puedo en...? Y así fui descubriendo todos estos lugares en Argentina que Ahora, me vamos a impactaron. seguir con esto. La misma idea de llegar nadando a esos lugares. Es ¿no? impresionante, obviamente Sí. uno ve los paisajes y los lugares, pero qué frío está eso. ¿Qué Imposible. pasa al cuerpo cuando nada a esa temperatura? Le preguntaba eso. En realidad es... Mirá, ¿qué te pasa? Porque- No lo sabe. No, teóricamente uno tiene que empieza a reducirse la circulación sanguínea, que empieza a contraerse los vasos, que hay menos flujo, que la sangre más va al cerebro, a los pulmones para sobrevivir. Pero ¿qué le pasa a él? Nosotros, bueno, estoy a cargo del acuario de Fundación Temayquén, buceamos en el acuario, 14 grados, 15 mínimo en invierno, pero con traje de neopren 7 milímetros y nos queremos salir rápido. Entonces, ¿qué siente él estando sin nada a los 3? Es eso. un tema de adaptación. Yo para lograr permanecer más tiempo de lo que los libros de la medicina describen, que una persona puede sobrevivir no más de 5 minutos en esas temperaturas, yo tuve que entrenarme mucho. O sea, cada vez fui adaptando mi cuerpo. Es paulatino, digamos. Paulatino. Y el cuerpo puede reconocer sensaciones de todo sentido, en este caso el frío. Y fui haciendo que mi cuerpo reaccionara, efectivamente a esas sensaciones al frío. Por eso es que incluso mis nados no son progresivos, sino me tiro directamente, controlo el shock entre el frío y el calor. La respiración es muy importante. ¿Cómo haces la respiración? ¿Cómo lo manejas eso? La respiración, y bueno, es justamente un trabajo ahí dentro del agua. Vas controlando las pulsaciones de tu corazón y lo entrenás fuera del agua, en piletas, por ejemplo, entrenando a niveles de pulsaciones altas, como si fuera un Y entrenás tu velocista. cabeza también, ¿no? Me imagino, para poder Y- mantener como la concentración y no Sí. permitir que eso gélido te desarme. Sí, es muy importante tener el equilibrio también mental en lo que estás haciendo. No hago ningún tipo de entrenamiento específico, pero o sea, son las experiencias que yo fui ganando en todos estos años, fueron las que a mí me motivan como atleta de desafiarme a hacer cosas cada vez más extremas. ¿Y hay un equipo médico que te acompaña para ir chequeando todo Al esto? principio sí, porque era muy novedoso que yo pudiera hacer esto, siendo del norte, habiendo crecido en un ámbito totalmente diferente y ponerme en comparación con los de los países nórdicos, ¿no? Incluso yo fui a competencias de este tipo de disciplina en los países nórdicos y salí subcampeón mundial y una cosa extraña, entre 1.500 nadadores que van a mundiales de este tipo de disciplina. Decime una cosa, Mati, ¿vos nada, fue... ¿Tenés cada calefón vez en tu casa? descubro, o sí. con agua fría? No, si le corta No el me agua, baño se con entrena agua así. fría. ¿O se baña con agua fría? Claro, no pasa nada. No, imposible bañarme en agua fría. Pero Ah. sí me animo a tirarme en agua fría. Mirá En vos, agua fría, otra cosa. El ser humano tiene estas cosas. Sí. Y el concepto este de la apnea, ¿cuánto vos podés aguantar sin respirar?
Mira, yo no hago apnea. Conozco atletas en Argentina que hacen apnea. Y incluso hay apneístas que lo hacen en 0 grados. En el mundo hay también una competencia de eso. ¿Es más fácil o es más difícil hacerlo en 0 grados? Mira, la apnea sí hay un tema de concentración extremadamente mental y pasa que el desplazamiento es otro. Entonces la distancia en un apneísta que en la de un nadador es mucho menor que en las que puede Hace recorrer. menos esfuerzo en el recorrido. En el porque si no, recorrido, pero la presión... La presión externa es mucho mayor. Externa es mucho mayor. Si bien son dos actividades completamente distintas. Sí. En una estás en contra de lo que es presión, temperatura, la restricción del oxígeno. O sea, el principal problema que tiene un apneísta es esa restricción de oxígeno por un prolongado tiempo. ¿Cuánto puede aguantar? Hay récords mundiales, no sé, Sí. te puedo decir por profundidad, creo que llegan a 130, 135 metros o más, no te puedo decir exacto, pero lo que tarda una persona en llegar hasta allá son 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, no sé cuánto, pero es algo que nosotros practicamos en las piletas de nuestra casa, no podemos hacer más de 1 minuto, bueno, las personas se entrenan para eso, entonces es toda una preparación corporal, es un cambio total. Si bien, Mati, vos no te dedicás específicamente a eso, el hecho de haberte dedicado de lleno a esta actividad, de nadar, de tener que mantener el pulso, tener que controlar respiración, hizo que vos tengas una posibilidad de aguantar la respiración más que cualquier otro que no está entrenado. Sí, bueno, sí. Digo, no al punto de los que se dedican a eso, pero tenés más... Sí, una apertura pulmonar mucho más grande que uno que no hace natación, seguramente. Incluso mi resistencia en las horas de nados que tengo también tiene que ver con el entrenamiento de resistencia que yo hago en el agua. O sea, tengo travesías que duran 15, 16 horas, 20 horas, depende de los lugares. 15 horas nadando sin parar. Sin parar, parás solamente para hidratarte o alimentarte, pero sin salir del agua. Ah, no haces la plancha un ratito y seguís. No, mientras menos demoran tus stops, ¿no? Mejor, porque terminas más rápido. Pero hay una comunidad enorme en el mundo que hacemos travesías de aventuras, que es cruzar Canal de la Mancha, hacer travesías de este tipo, que nos gusta, ¿no? Lo hacemos por placer, es la disciplina que yo encontré en la natación y hice muchas de estas aquí en Argentina y en el mundo. Ahora, cuando decís me tiro y nado acá, ¿hay una investigación del lugar? Porque pienso por las Connie, mareas. por favor, ¿cómo va a investigar? El tipo se tira, hay 40 tiburones. Uy, no, pero qué capaz cagada. que por las corrientes, porque a veces... Sí, hay un estudio previo de cuál es la ventana climática más adecuada para hacer el cruce, depende del lugar del mundo, ¿no? El Río de la Plata, Canal Beagle. ¿Estuviste en Malvinas? Estuve en Malvinas, en el Estrecho de San Carlos, o sea, siempre se estudia tanto navegablemente, porque vamos con embarcaciones siempre, como para el nadador, ¿no? A mí me tocó nadar en el Estrecho de Bering, que se los mencioné, y mostraron unas fotos y teníamos ola de 5 metros que íbamos así, pero eran esas fotos que eran circunstancias muy extremas, jodido, que ahí no, más difícil. y ahí el clima es el que te toca. Depende del lugar del mundo donde vas a nadar. Pero hay otros lugares ¿Y hay una sí merma puedes en tu controlar. rendimiento? Porque vos haces un mayor esfuerzo cuando hay olas a cuando el mar está más quieto. Sí, ¿no? bueno, sí, hay un desgaste físico más grande. ¿Y podés mantener esas 15 horas o son menos las horas que nadás cuando tenés esa dificultad? Se puede mantener, sí, eso es un trabajo en equipo con mi entrenador especialmente, que va siempre al lado mío, y se puede mantener el ritmo y lograr el objetivo. Cuando de me decís cruzar. esos stops que vos haces para hidratarte, ¿cómo es? Duran 30 segundos, 20 ¿Qué te dan? segundos. Te dan banana o algo para que tomes, algo azucarado, Coca-Cola muchas veces, por el agua del mar es muy salada, claro. Y a veces al nadador le cuesta mucho mantener esa sal en la boca, y la Coca-Cola te ayuda a limpiar bastante, como un enjuague bucal. ¿Y el entrenamiento a veces lo haces fuera del agua? Máquinas. Sí, bueno, hay entrenamiento físico en gimnasio y todo, pero yo creo que el entrenamiento más específico está dentro del agua. La técnica, la resistencia, la hidro... ¿Cómo se llama? Se me salió el nombre. Y la hidrodinámica, que poder lograr una mayor hidrodinámica con el entrenamiento es fundamental para un nadador. Bueno, y veíamos las imágenes, las tenemos en estas pantallas, y claro, lo vemos a él con
la zunga esa, con la jiripeta y los tipos están todos con gorro de lana, ¿viste? Sí, con neopreno. 40 abrigos. Muy Es grueso. terrible la temperatura. Claro. Y sin embargo, es como que no lo sentís. No, parece. Sí lo siento. La foto no se nota, pero sí siento el frío. Siento, pero nada, como le dije, me adapté a esa sensación y la reconozco, mi cuerpo la reconoce y nada, es otra... Y nada. Y nada, nado, tengo que nadar. ¿Cuál es el mal más recurrente que te sucede a la hora del cansancio? ¿El calambre? ¿Que alguna de tus extremidades por ahí se congelen? Digamos, ¿qué es lo que más frecuente En aguas sucede? frías Que la boca se te haga a un lado, querida. Que no se congele nada, por favor. Ninguna extremidad. Sí, en aguas Dios. frías es muy común, hablábamos con él, que las extremidades pierdan sensibilidad inmediatamente. O sea, las manos y los pies, y a veces la sensación de que no lo está sintiendo al nadador lo asusta. Para el que empieza en esta disciplina, a veces tiene miedo y sale inmediatamente, o los pinchazos, como todo el mundo lo describe, también genera una sensación de malestar, ¿no? Pero eso se entrena, uno descubre que es una simple sensación, pero que no te prohíbe seguir el movimiento que el nadador hace para Qué desplazarse. increíble cómo forzamos los límites todo el tiempo de los seres humanos, ¿no? En este Sí. caso, como vos, como tantos atletas que correr una maratón, correr 42 kilómetros, que ahora está también muy de moda, hay mucha gente que Claro. empieza a correr, pero no es gratuito, correr 42 kilómetros, las articulaciones, digo, también es progresivo, pero de a poco vamos, el Ironman, corre, nada, Yo hice un es impresionante triatlón lo que hace puede hacer poco. un ser humano, pero es empujar mucho los límites, ¿no te da cierto temor? De que tu salud corra riesgo, porque vos estás entrenado, pero... No, pasa que nunca hay que hacerlo solo. Más en estos tipos de deportes que pones mucho de vos mismo, de tu seguridad, nunca hay que hacerlo solo. O sea, a mí me da seguridad la gente que me acompaña, las autoridades marítimas que me acompañan en todas partes del mundo donde voy a hacer alguna hazaña de estas. Entonces me permite arriesgarme un poco más, ¿no? Porque sé que no me va a pasar nada. No estoy solo en medio del iceberg que ven ahí. O sea, hay gente al sino lado quién mío. saca la foto. Claro. Entonces voy con un equipo y ese es mi mayor apoyo. Está muy bien. Bueno, en el otro programa, cuando tocamos el tema de la posibilidad que tenemos los seres de dormir, la necesidad que tenemos de dormir, tocamos el tema de los delfines. El delfín que tiene particularidades, porque nosotros respiramos automáticamente, el delfín tiene que pensar, Tiene que hacerlo. ¿verdad? Tiene que pensarlo. O sea, requiere, en realidad más que pensarlo, es cuando él lo requiere, cuando él lo necesita, no cuando su cuerpo lo necesita. Es como una doble cosa. Lo puede hacer solo, de una manera que tiene que pensar, que tiene que respirar porque tiene tanto tiempo bajo el agua que su cuerpo no se lo está requiriendo. Entonces, cuando sale, tiene que pensar que estoy ya afuera, puedo respirar Bueno, y de ahora. hecho y es el duermen de una momento, manera ¿no? muy particular, con un ojo abierto, es decir, es como que apagan la mitad del La mitad del cerebro, cerebro y con sí. la otra mitad se quedan Alertas. alertas. Como mi abuela. Mi abuela. Mi abuela dormía así. O sea, parecía, no me sale bien Qué porque a miedo. Connie le sale bien, Así. pero dormía con un ojo abierto. Rarísimo. Mirá, pero hacelo acá. Así, así, mira. Así dormía la abuela de Caro. Sí, rarísimo. Muy raro. No, nunca le pasó nada, siempre todo bien. Pero bueno, ¿quieres saber un poquito más de los delfines? Sí. Porque Por son favor. estos mamíferos ¿Aparece la abuela, no? inteligentes. No aparece la abuela, pero así descubrí que la abuela tenía un parecido espectacular a estos que son, creo que los más inteligentes. Un beso a la dice abuela por ahí. Flipper, ¿eh? Un beso. Vamos a verlo. Para los delfines, la respiración es un acto voluntario, no es reflejo como sí ocurre con los hombres. Esta diferencia es importante porque así como los humanos podemos seguir respirando mientras dormimos, los delfines han tenido que desarrollar un mecanismo de adaptación que les permita dormir solo con la mitad de su cerebro para seguir viviendo mientras descansan. ¿Cómo es eso? Para dormir, el delfín apaga uno de sus hemisferios cerebrales, mientras que la otra mitad que permanece despierta ejerce el control sobre las funciones vitales, especialmente la respiración. Los delfines dormidos se pueden ver a veces flotando en la superficie del mar, con un ojo abierto y una aleta que sobresale de la superficie del agua. Al rato, cambian de postura, desconectan la otra mitad del cerebro y cierran el otro ojo. Además de asegurar las funciones vitales, la mitad del cerebro que permanece activa puede mantener el rumbo del delfín y evitar que viaje a la deriva. De esta forma, los delfines consiguen dormir unas 8 horas diarias, en tramos que duran desde varios minutos hasta 2 horas.
Me encantó lo de los delfines y también el dato de la abuela Flipper. Perfecto, ahí estamos. Tenemos que hacer una pequeña pausa y lo vamos a hacer con esta participación que buscamos de ustedes. Una pregunta, en este caso bastante simpática, por favor, vamos a verla. Y la pregunta, para irnos a la pausa, a ver si la saben, tiene que ver con ¿qué personaje del mundo del fútbol publicó un libro autobiográfico en cuya tapa se lo ve fumando bajo el agua? ¿Guillermo Coppola, Alfio Basile o César Luis Menotti?